Josué, capítulo 1, versículo 9. La Santa Biblia dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir esta preciosa mañana es: ¿qué necesitamos para tener victoria? Amados hermanos, Dios le habló a Josué y le dijo: mira que te mando. Mira que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiero que por favor usted se imagine. Nosotros obviamente ya lo sabemos. A Josué le tocó una tarea bastante difícil. A Josué le tocó dirigir, después que Moisés muriera, al pueblo de Israel para llevarlos a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Amados hermanos, le quiero pedir por favor que se imagine cómo fue la desgracia de una ciudad. Después de que el pueblo de Israel conquistara la tierra de Canaán, conquistó una de las ciudades primeras que era tan importante, llamada Jericó. Dice la Biblia que los muros fueron derribados después de que dieron 13 vueltas alrededor de esos muros. Y hubo gran alegría, gran gozo. Saliendo de ahí seguía otra ciudad que tenían ellos que ir a conquistar. La ciudad se llamaba allí. Cuando llegaron a esa ciudad, el pueblo de Israel fracasó rotundamente y salieron huyendo. De tal manera que Josué se rasgó sus vestiduras y en ayuno y oración llegó a clamar delante de Dios y decirle: ¿para qué nos haces esto, Dios? ¿Para qué nos diste la victoria en una ciudad grandísima llamada Jericó? Y allí es una ciudad mucho más pequeñita. Y ahora esa ciudad nos sacó corriendo y avergonzados. Se va a regar la noticia de que realmente fracasamos con un enemigo más insignificante, con un enemigo que tiene menos fuerza y menos poder. Entonces Josué lloraba delante de la presencia de Dios y Dios le habló y le dijo, le había dado esta palabra acá: mira que te mando, ¿no? Que te esfuerces, no temas, no desmayes, sé valiente. Dios ya le había hablado. Pero ahora preguntémonos, ¿por qué desfalleció su corazón de Josué cuando fue derrotado? Porque el pueblo al que se enfrentaron era mucho más pequeño. Si Josué hubiese sabido, hermanos, cuando Dios lo estaba llamando y le estaba diciendo: no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si Josué sabía que Dios los iba a entregar en manos de una ciudad pequeña, ¿qué hubiera pensado o qué hubiera actuado Josué? Si nos ponemos a pensar en esto, le vuelvo a repetir, nosotros ya sabemos la historia, pero Josué no. Josué está recibiendo un mensaje de que Dios iba a estar con él en donde quiera que vaya. Pero cuando fueron a enfrentarse allí, o ahí, cuando se enfrentaron a esa ciudad, Dios los abandonó. Pero Dios le había dicho que nunca se iba a apartar de él, a donde quiera que iba, pero Dios los abandonó. Hay una causa, hermanos. Hay una razón. Había un hombre llamado Acán, que juntamente con sus hijos, cuando llegaron a Jericó, Dios les había dicho que no tomara para sí nada del botín de la guerra, sino lo tenían que entregar a los tesoros del templo de Dios. Pero Acán codició un manto muy fino babilónico y lingotes de oro y los escondió en su tienda. Y cuando Josué le comienza a clamar a Dios: ¿acaso no dijiste que a donde quiera que yo iba a ir, tú ibas a estar conmigo? Y Dios le respondió y le dijo: Josué, levántate y no te andes humillando así, la culpa no es tuya. Pero en Israel hay anatema.
En Israel está la maldición. El pecado de un solo hombre está provocando que yo me aparte del pueblo de Israel. Entonces esas situaciones, hermanos, son circunstancias que a veces nosotros no podemos dar explicación. Si Dios había dicho que no se iba a apartar, pero por causa del pecado de un solo hombre, con todo y sus hijos, provocó la desgracia de Israel. Toda la nación, incluyendo el líder, el gran líder Josué, estaban fracasando a causa del pecado de un solo hombre. Pero vea conmigo, uno de los textos más conocidos de la Biblia para tomar de él las palabras claves que cada uno de nosotros necesitamos para enfrentar la vida cristiana y tener victoria. Es esforzarnos, ser valiente, que Dios ha prometido estar con nosotros siempre y cuando no haya pecado. ¿Sabe? Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, siempre y cuando no haya pecado. Amados hermanos, pero todos pecamos, pero todos fallamos, pero todos erramos. La gran diferencia entre Josué y nosotros es que ahora tenemos un sumo sacerdote que es capaz de perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros dejamos el pecado. Por ende, no tenemos que justificar cualquier clase de pecado que se cometa, sea carnal, sea emocional, sea de palabra, sea de conducta. No debemos sentirnos contentos de ser arrogante, de ser orgulloso, de ser vanidoso, de ser pecador, porque pecado ante Dios es pecado. A veces nosotros pensamos, es más pecador un brujo que yo, que solo estoy actuando mal. Es más pecadora una ramera que yo, que solamente estoy haciendo algo más simple y sencillo. No, hermanos. Nosotros debemos de tener una actitud de pedirle a Dios, Señor, misericordia. No sé qué está pasando conmigo. No sé por qué estoy actuando así. Vuelvo a repetir, Dios da esta grande promesa y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Hermanos, pero hoy usted y yo ya sabemos que cuando hay pecado Dios se aparta. La pregunta importante es, entonces, ¿qué necesitamos para obtener victoria siempre? Número 1, obediencia. Aquí en este texto tenemos esta petición de Dios. Mira que te mando. Mandato, orden. ¿De quién? Del pastor, del líder, de la organización, de la misión. De Dios. Mira que te mando. Hermano, nosotros si obedecemos a Dios, estamos obteniendo un punto a nuestro favor para obtener victoria. ¿Qué necesitamos para tener victoria? En primer lugar, obediencia. Para tener éxito, Josué tenía que obedecer la palabra de Dios. Es una decisión personal. Hermanos, si su familia no quiere, si sus amigos no quieren, si los hermanos de la iglesia tampoco ya no quieren hacerlo, usted y yo tenemos que obedecer. ¿Por qué? Simple y sencillo, cada uno de nosotros tenemos que decir, yo tengo que obedecer, yo tengo que seguir adelante. Si mis hermanos ya no quieren, si mi familia ya no quiere, si los hermanos de la iglesia tampoco ya no quieren, hermano, yo tengo que obedecer. Es personal. Cada uno de nosotros tenemos esta clave. Es un mandato de Dios y cuando hablamos de mandato, mira que te mando, eso no es opcional, no es cuestionable, no es una sugerencia. Si quieres, obedeces. Si quieres, hazlo. Si quieres, no. Esto no es cuestionable, no es debatible, no es opción si yo quiero o no. Hermano, es una orden. La palabra de Dios tenemos que obedecerla porque tiene autoridad. Hermano, ¿y por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios?
aparte de que tiene autoridad, la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué tiene poder la palabra de Dios? Porque simple, sencillamente es verdadera. La palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia nos manda y nos ordena, usted y yo únicamente tenemos una cosa que hacer: obedecerla. Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para obtener victoria? Número 2, esfuerzo. En primer lugar le dice, mira que te mando. En segundo lugar le dice, a que te esfuerces. La orden sigue, el mandato sigue. Le manda primero y luego le dice aquí, a que te esfuerces. La primera orden es, mira que te mando, a que te esfuerces. Es todo lo que se hace y todo lo que se deja de hacer para conseguir un objetivo o un fin determinado. Esfuerzo es, hermano, lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, dejo de comer por ayunar, eso es esfuerzo. Estoy dejando de comer por hacer algo que se llama ayuno. Todo es esfuerzo. Tenemos que congregarnos. Lo que hacemos es congregarnos, servir, ser fiel con nuestras perseverancia, con nuestra oración, con nuestra vigilia, con nuestros ayunos, con nuestras finanzas incluso. Eso requiere esfuerzo. Hermano, nadie tiene de sobra. Nadie puede decir yo porque tengo doy. O yo si tuviera doy. Es que todo es esfuerzo, hermano. Todo lo que hacemos. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que seguir, aunque no tengamos ánimo ni fuerza, porque Dios nos está ordenando. ¿Qué necesitamos para obtener victoria en Dios? Número 3, valentía. Y seas valiente. Mira que te mando, mira que te esfuerces. El primer mandamiento, el segundo mandamiento es, seas valiente, sé valiente. Hermano, ¿qué significa ser valiente? Ser valiente no significa ser cobarde. Ay, si yo supiera que voy a tener un beneficio, sigo. Pero saber cómo ir a ser mi futuro. Saber si no me va a pasar las de Moisés. Saber si no me va a pasar las de Josué. Que Dios me lleva a enfrentar una guerra y voy a fracasar. Hermano, ser valiente es, venga lo que venga, pase lo que pase, yo tengo que seguir adelante. Eso se llama valentía. Es el carácter para enfrentar las situaciones por más difíciles que sean. Yo he escuchado testimonios, hermano, y permítame contarle, he escuchado pastores que hoy le están sirviendo a Dios, que llegaron a deber más de 1 millón de quetzales, que tenían empresa, que tenían negocio, y todo se vino abajo. Evangelistas que tenían constructoras, pero tuvieron problemas económicos y todo se vino abajo. Y uno de los testimonios de estas personas es que me traicionaron, hermano. Y yo trabajaba para las municipalidades y yo tenía compañeros ingenieros que teníamos trabajo, pero un ingeniero hizo esto, se quedó con el contrato, se quedó con el dinero y ya no me pagó. Pero ¿sabe una cosa? Eso no los detuvo. Hoy siguen sirviendo al Señor. Fracasé, perdí todo, pero a Dios no lo dejé. Yo sigo adelante, yo sigo sirviendo a Dios. Ya no tengo lo que tuve, pero Dios sabe por qué. Hermanos, eso se llama valentía, eso se llama valor, eso es algo que nos debe de motivar a usted y a mí a seguir adelante. Yo estuve platicando con una hermana pastora hace unos días y yo le dije, no porque seamos pastor, no porque soy pastor yo no me voy a enfermar, no porque yo sea pastor no van a venir pruebas, tribulaciones, problemas a mi vida. Y le dije, meditemos en los 3 Julios, en los Julios le dije. Meditemos en los Julios. Julio César murió de cáncer, predicador, pastor y cantante y evangelista. Murió de cáncer. Julio Melgar, también cantautor, usado poderosamente por Dios. Sus alabanzas son inspiración del Espíritu Santo, pero murió de cáncer. Otra persona, Julio Elías,
también cantautor. Sus alabanzas siguen ministrando hasta el día de hoy. Sus ritmos siguen gustando. Dentro de muchas iglesias se usan en la alabanza. Hermano, él ya murió de cáncer. Le vuelvo a repetir, no porque nosotros seamos pastor, jamás entre la arrogancia y el orgullo en nosotros. Yo soy siervo de Dios, yo ayuno, yo oro, a mí nada me va a pasar. Cuanto más alguien piensa así, de repente vienen las grandes enfermedades, como yo ya experimenté. Escuchaba a un pastor decir en la sesión de Asamblea Nacional de Pastores: dichoso usted, pastor, si no se ha enfermado. Pero yo ya pasé por enfermedades. De la nada se aguadó mi cuerpo, de la nada tuve problemas nerviosos, y cuando fui al médico me dijeron que el problema era serio y estaba en mi cerebro. Gastamos, decía el pastor. Dichoso usted si no se ha enfermado. Hermano, hay hermanos que dicen: yo no voy a tomar medicina, yo ni loco voy a ir al doctor. No seamos arrogantes ni orgullosos, porque ninguno de nosotros es de un material indestructible. Nosotros estamos hechos de polvo de la tierra, lleno de virus, lleno de microbios, lleno de parásitos. Nosotros estamos, hermanos, expuestos. Entonces la Biblia nos habla que hay que ser valiente. Valiente, venga lo que venga, pase lo que pase. Yo estoy hablando de experiencias personales, enfermedades de muerte. Bendito Dios, de ahí me ha librado Dios. Pero no por eso dejé de servir a Dios. Problemas económicos, hermanos. A veces platicamos con mi esposa de cuánto yo pude haber hecho, cuánto yo pude haber tenido, pero lo perdí todo y fracasé. Sirviendo al Señor, dejé todo lo material por servirle al Señor también, pero le sirvo a Dios con amor. Entonces, hermanos, todo es posible si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero para que Dios esté con nosotros, hermano, tenemos estas características que les estoy hablando para obtener victoria en Cristo Jesús. Número 1, obediencia al mandato de Dios. Y número 2, que nos esforcemos. Y número 3, que seamos valientes. Obediencia, esfuerzo y valentía, el tercer punto que estamos viendo en esta oportunidad. El carácter para enfrentar situaciones difíciles, enfermedades, económicos, problemas familiares. ¿Cuánto no hay, hermano? Yo le quiero decir que si dentro de la familia hay problemas con los hijos, no somos los únicos, hermanos. Grandes familias tienen graves problemas. Yo no sabía de algunos hermanos pastores que pertenecen a una misma organización, a una misma misión. Tienen grandes problemas por cualquier causa. Todos sirviendo a Dios, buscando a Dios. Hay problemas, amados hermanos. Entonces para obtener victoria se necesita ser valiente. Por eso le digo, hermano, hay hermanos que por cosita nada se alejan de Dios, porque me despreciaron, porque me dijeron algo, porque por cosita nada para mí. Son cosas que no nos deben sacar de la iglesia. Pero el diablo es astuto y anda como león rugente, buscando las debilidades. No le demos lugar, seamos valientes. Tenemos que dejar de huir y de evadir los problemas que hay que resolver. Yo aprendí que un buen ministro, un buen siervo del Señor, no es el que no tiene problemas. Un buen hijo de Dios es el que enfrenta los problemas y le busca solución. Hermano, mientras estamos en esta tierra hay solución a los problemas. Las deudas tienen solución. Las enfermedades tienen solución. Por eso Dios dejó todo, ciencia, medicina, dejó todo. Cuando me refiero a todo, hay bancos, hay solución para poder solventar deudas, para solventar de toda clase de problemas. Enfermedades también dejó la ciencia, la medicina. Dios usa medios, hermano. No porque seamos hijos de Dios, nosotros vamos a decir: yo ni loco voy al doctor. Hermano, cuando una persona choca con la ciencia, muchas veces no es fe.
Muchas veces es orgullo y arrogancia. Porque ¿de qué estamos hechos, hermanos? ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué Dios permitió la medicina? Fíjese, le voy a decir algo. Cuando el rey Ezequías le clamó a Dios y le dijo, acuérdate que te he servido, volvió el profeta Isaías. ¿Y sabe qué le dijo? Para curar la enfermedad que tenía Ezequías. Porque alguien va a decir, es que Dios no usa medicina. Ahorita le voy a decir que sí. Dice la Biblia que Dios a través del profeta Isaías le dijo, hazte una masa de higos y colócatelo allí en donde está la llaga, allí donde está la enfermedad. Dios usó la masa de higos para curar esa llaga, hermano. Jesús, cuando sanó al ciego Bartimeo, dice que escupió, hizo lodo y se lo colocó en los ojos. Y luego mandó al ciego a lavarse al estanque. Utilizó lodo. Alguien me va a decir, pero eso no era medicina. Pero son elementos que están aquí mismo en la tierra, amados hermanos. Otro que tenemos como ejemplo, cuando el rey, perdonen, se me fue de la mente ahorita, pero lo mandó el profeta Eliseo que se zambulliera 7 veces en el río Jordán para que fuera sanado de lepra. Naamán, si mal no recuerdo. Entonces, amados hermanos, Dios usa medios. Nosotros no podemos decir, yo nada, simple, sencillamente Dios, ni agua, ni mineral, ni nada. No, hermanos. A veces la fe choca con el orgullo y la arrogancia. Y no es que está chocando con la ciencia o con la medicina, porque Dios usa medios. La ciencia nosotros lo usamos, hermano. Hay quienes dicen, nada de usar ciencia en las cosas de Dios. Y entonces estos aparatos no son de la ciencia. Las bocinas, poderes celulares, todo. La Biblia, ¿sabe que fue imprimida con herramientas de la ciencia? Hermanos, todo está a nuestro alcance. Entonces tenemos que dejar de huir y evadir problemas que hay que resolver. Tenemos que tomar decisiones valientes para generar cambios positivos en nuestras vidas. Entonces le quiero decir, amado hermano, no tengamos miedo, no nos rindamos. Dios está con nosotros porque Él nos dice a cada uno individual, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amados hermanos, el miedo, el temor es el sentimiento que se produce por las cosas que pensamos que pueden ocurrir. Hay personas, hermanos, que viven con un pensamiento de prejuicio. Saber si me va a ir bien, saber si esto, sabéis, empiezan a vivir estresados y frustrados. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, todo saldrá bien. Una operación va a salir bien porque no nos vamos a afligir, lo vamos a poner en las manos de Dios. Cualquiera sea la circunstancia, donde quiera que estemos, Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Nos da temor las enfermedades? Por supuesto que sí. ¿Nos da temor la pobreza, la miseria y la escasez? Sí, hermano. Nos da temor los cambios que puedan ocurrir en nuestra vida. Pero pase lo que pase, una cosa sé decirle, Dios tiene el control y Dios está con nosotros. Venga pobreza, venga escasez, venga enfermedad, venga deuda, Dios sigue estando con nosotros. Podemos decir, ¿en dónde estás, Dios? ¿Qué estoy pasando? Dios está con nosotros y nos está dando la fuerza y el valor para seguir enfrentando la dificultad. Y más tarde o más temprano, de darnos la victoria, nos lo va a dar en el nombre de Jesús. Quiero invitarle que se ponga de pie.